Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. A vos, paz. Le invitamos a que busque en la palabra del eterno Dios, Hebreos capítulo 11, y nos acompañe a darle lectura del verso 1 al verso 7. Hebreos capítulo 11, del verso 1 al verso 7. Yo lo voy a leer y le vamos a invitar que usted nos acompañe con su vista y le vamos a invitar a que ponga atención a la santa palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca, en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Amén. Le invitamos a que allá en casa usted se ponga cómodo, hermano. Le vamos a invitar a estudiar en este nuevo ciclo de los héroes de la fe. En esta tarde vamos a estudiar la fe de Noé. Vamos a ir seleccionando algunos de los héroes de la fe que menciona la carta a los Hebreos capítulo 11. Y hay muchos de que están mencionando en esta carta. Sin embargo, vamos a ir seleccionando solamente algunos donde abunda más información. Hay otros donde casi no hay nada de información. Y es por ello que, queriendo siempre sustentar el mensaje en la palabra de nuestro Dios, pues vamos seleccionando en donde podemos abundar para analizar justamente el testimonio de fe de los antiguos. Si usted recordará, la semana pasada iniciamos este ciclo habiendo estudiado los héroes de la fe, y en ese estudio la semana pasada quiero hacer un recuento porque es importante no perder de vista lo que acabamos de leer y lo que enfatizamos la semana pasada. Cuando hablamos referente a la importancia de la fe, veíamos hace un momento lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Lo repetimos constantemente por este medio y usted ya se lo sabe de memoria. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así como usted y yo hoy nos allegamos a la presencia de nuestro Dios y le buscamos, esperamos alcanzar galardón. Él es galardonador de los que le buscan. La importancia de la fe es que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ve la importancia, hermano? Y por eso abrimos este ciclo de la fe, porque en medio de tanta adversidad podemos nosotros correr el riesgo
de poner más atención a la adversidad, al problema, a la enfermedad, que poner nuestra mirada y poner nuestro corazón en las cosas que ya hemos estado estudiando. La importancia de la fe es que debe de estar en todo momento en nuestra vida, sobre todo en los momentos más difíciles, en los momentos más oscuros de nuestra vida. Ahí es donde nosotros debemos demostrar fe. ¿Qué es la fe? Lo decíamos la semana pasada, Hebreos capítulo 11, verso 1. ¿Se acuerda? También es un texto que constantemente estudiamos en la Iglesia de Dios. Y dice el escritor divino, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. Es como materializar lo que todavía no llega. La demostración de las cosas que no se ven, que podamos incluso imaginar que ya lo vimos, que nos demostremos a nosotros mismos cosas que nunca hemos visto y que podamos casi con nuestros sentidos tocar, oler, mirar, sentir, ¿verdad? Las cosas que jamás hemos visto. Por ejemplo, el reino milenial, ¿se lo imagina usted? Poder disfrutar de la presencia del Señor. ¿Se imagina, ha soñado usted con ese momento glorioso cuando el Señor regresa a la tierra? Cómo el cielo se llena de luces y el Señor llega con sus santos ángeles y se toca la trompeta. Qué momento tan glorioso, ¿verdad? Y los santos del Señor, unos resucitan, otros se transforman. ¿Usted alguna vez ha visto esa escena? No, porque nunca la hemos vivido, pero en su mente lo ha vivido. Con su mente ha sentido que lo ha visto con sus ojos. ¿Se imagina ese momento? Recuerde, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Y aunque nunca lo hemos visto, nos lo imaginamos y además deseamos ya verlo con nuestros propios ojos, y la fe nos ayuda como si nuestros sentidos se extendieran justamente a mirar, a oler, a disfrutar, a degustar, a oír y a palpar las cosas que no se ven y a poder materializar, si de alguna manera lo podemos decir, las cosas que se esperan, lo porvenir. Y cuando eso sucede, entonces ya no tenemos ninguna duda. Lo creemos, lo abrazamos, lo anhelamos y entonces se vuelve una realidad. No cualquiera puede desarrollar este grado de fe, porque también decíamos justamente en este sentido que la fe es estar mirando a las cosas que nunca hemos visto y lo miramos con nuestra mente. Dice la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, del verso 13 al verso 18. Segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, del verso 13 al verso 18, dice el apóstol Pablo, empero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, recuerde que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos pondrá con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia de muchos en nacimiento de gracias,
sobreabunde la gloria, a gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. No mirando nosotros a las cosas que se ven. ¿A dónde estamos mirando, hermanos? Sino a las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Como si nuestro cuerpo, a través de la fe y a través de lo que escuchamos en la palabra de Dios, nos capacitara para tener nuestros sentidos extendidos, para ver, para escuchar, para palpar, para degustar, para tocar las cosas que no se ven. Como si la fe nos metiera de lleno al ámbito espiritual y ahora pudiéramos también ser participantes de las cosas espirituales, de las cosas que no se ven. Aquí mismo, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, ahora el capítulo 5, verso 6 al verso 9. Estamos dando el contexto de lo que es la fe y cómo aplica para que podamos, en el nivel de fe que estudiábamos la semana pasada, evaluar la fe del creyente Noé. Dice segunda a los Corintios capítulo 5, verso 6 al verso 9. Así que, mirando a las cosas que no se ven, porque las que no se ven son eternas, así que vivimos siempre confiados y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, mas confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Ya abrazamos ese momento y por eso dice el verso 9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, allí está la fe. Actuamos en consecuencia, queremos serle agradables. Que el Señor nos vea agradables, que seamos agradables delante de sus ojos. La fe transforma vidas, cambia el futuro, da esperanza. Cuando la fe la abrazamos, como la describe la palabra de Dios, conforme más vamos escuchando, más vamos conociendo, la fe va tomando una dimensión completamente diferente a lo que pudiera el mundo llamarle fe. Fíjese usted, le quiero compartir que la semana pasada definimos 4 niveles de fe. ¿Lo recuerda usted? Al primer nivel de fe decíamos la semana pasada, la gente habla de tener fe porque cree en un Dios que existe, pero con el cual no tiene absolutamente ninguna relación. Hay un Dios, él dice, hay un Dios, pero el hombre ni lo busca, ni se preocupa por agradarle, ni cambia su vida, vive de acuerdo a lo que le gusta o él piensa que es lo correcto. La fe no tiene ningún efecto en esta persona, por lo cual definimos la semana pasada que ese tipo de fe o ese nivel de fe no es el nivel de fe que nuestro Dios quiere del hombre, porque realmente a esto no podríamos llamarle fe, simplemente podríamos decir que es un pensamiento que tiene una persona de que Dios existe. El segundo nivel de fe es el nivel de fe que nos lleva a creer en un Dios todopoderoso, con el cual incluso el hombre
tiene interacción, dado que cuando tiene angustias, problemas, enfermedades, se acerca a pedir ayuda, pide que se haga oración por su necesidad. El hombre en esa situación tiene un intercambio con Dios, ¿verdad? Pide su ayuda, pide la oración, cree que Dios puede, o por lo menos lo desea, o lo desearía su corazón, pero en cuanto las cosas se calman, vuelve a su vida normal, se olvida de aquel Dios que quizá respondió a su petición. El hombre no cambia y sigue viviendo su vida de manera normal, sin preocuparse por volver a buscar, ya sin necesidad, a ese Dios creador de todo lo que existe. Y bueno, aquí hay un grado de fe cuando se busca y se pide la oración, quizá en un acto desesperado, pero la fe no alcanza a transformar, a cambiar la vida del hombre. Y tristemente, a veces eso también pasa en hermanos bautizados, que aunque ya se bautizaron, no cambia mucho su vida, piden la oración, pero en ciertas cosas se alcanza uno a dar cuenta que todavía no ha venido un cambio. La fe no ha alcanzado a cambiar la vida del creyente. Este nivel de fe tampoco es un nivel de fe que es agradable a los ojos de nuestro Dios. No es el nivel de fe que Dios quiere del hombre. Veíamos un tercer nivel de fe la semana pasada, ¿se acuerda? El tercer nivel de fe es cuando el hombre, al escuchar la palabra de Dios, cree. Y hay un grado de compromiso con nuestro Dios porque se ha entendido el mensaje, hay cambios en la vida del creyente y el hombre, cuando hace ese compromiso con el Señor, guarda sus mandamientos, hace su voluntad y a cambio, ahí está lo que estudiábamos en la mañana, en esa promesa, viene la bendición de Dios en la vida del creyente, ¿verdad? Un acto de obediencia, porque a Dios le agrada la obediencia y ahí es donde la fe empieza a hacer su preciosa obra en el creyente. Y veíamos que ese es un nivel de fe que ya es importante, pero todavía no es el nivel de fe esperado, porque todavía en ese grado de fe podríamos tener miedos, temores, angustias, ¿verdad? Nos preocupan muchas cosas. Pedimos, pero a veces nos preguntamos en ese nivel de fe si Dios nos irá a contestar. Nos preguntamos si cuando viene la adversidad, aunque estamos haciendo lo correcto, nos preguntamos en medio de la adversidad si alcanzaremos la bendición de Dios. Y todavía es una fe en donde sabemos que el Señor bendice, estamos haciendo lo correcto, pero todavía nuestra fe no alcanza a lo que le llamamos el cuarto nivel de fe. El cuarto nivel de fe es ya no creer en Dios, en el Dios que bendice solamente. Es cuando llegamos al grado que decimos creerle a Dios. Ya no es creer en Dios, es cuando ya le creemos a Dios, a su palabra y a sus promesas, de tal manera que ya no importa cómo venga la vida, ni las adversidades, como lo decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Sé vivir en abundancia y en escasez, no importa lo que pase. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la mirada ya no está puesta en las cosas que se ven. La mirada está puesta en las cosas que no se ven.
porque las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Cuando, sin importar lo que nos toque vivir, nuestra mirada está puesta en la vida eterna, llegamos al nivel de fe que veíamos en Hebreos capítulo 11 la semana pasada. Ese es el nivel de fe de los héroes de la fe, que sin importar lo que tuviesen que vivir, pudieron vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, descansando, abrigados en las promesas de nuestro Dios. Y así la fe va cambiando. Esta es una forma de irlo clasificando que su servidor ha puesto a su consideración. Obviamente habrá quien lo pueda clasificar de otra manera, abriendo más o menos niveles, pero lo que es una realidad es lo que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 1, del verso 15 al verso 17, la justicia de Dios la vamos recibiendo poco a poco y vamos creciendo en conocimiento, en práctica y en fe. Dice el apóstol Pablo a partir del verso 15, así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios, para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ponga atención, verso 17, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y así es como, conforme vamos avanzando en este camino, en este conocimiento, pareciera que el Señor nos va llevando en conocimiento y en pruebas y en ciertas adversidades, y nos va demostrando su poder y su grandeza, su amor y su misericordia, y nuestra fe va creciendo. Vamos creciendo de gloria en gloria y de fe en fe. La semana pasada concluíamos diciendo, ¿en dónde está su fe? ¿Ya está usted en el nivel de fe en donde para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Ya a usted descansa completamente confiado en las manos del Señor, sabiendo que pase lo que pase, el Señor es el que controla su vida? ¿Ya está en el nivel de fe en el que, si vienen las pruebas, estamos preparados para con gozo poder ser participantes de las tribulaciones de nuestro Señor Jesucristo? Piense en ello, porque ese nivel de fe es el que le agradó a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. En esta ocasión, para el día de hoy, vamos a estudiar la fe de Noé. Y vamos a medir para que podamos nosotros ubicarnos en el momento que le tocó a este hombre vivir, el reto que le tocó enfrentar. Hay más información de Noé, por eso abordamos este tema. Hace un año veíamos que este tema lo abordamos desde el punto de vista de la profecía, como un anuncio que se le dio a Noé de lo que iba a suceder. El día de hoy no vamos a analizar en sí la profecía. Lo que vamos a analizar es el contexto histórico y vamos a tratar de ubicarnos en los mismos zapatos de Noé para que podamos dimensionar el grado de fe de Noé y ponerlo en este análisis en qué nivel de fe se encontraba Noé. ¿Le parece bien, hermano? Muy bien, vamos a dar contexto, el momento histórico en que se encontraba Noé. La palabra de Dios nos habla en Génesis capítulo 1 de la creación. El capítulo 2 nos habla de cómo el Señor ubica en el huerto de Edén al hombre
y le da mandamiento y forma o funda la familia, Adán y Eva. Capítulo 3, la caída del hombre y el castigo tanto a la serpiente, a la mujer y al hombre por su pecado. Capítulo 4 viene la procreación de los hijos, los primeros descendientes de aquella humanidad caída. Y en el capítulo 5 podemos ver cómo después de que... ¿Quién mató a Caín, hermanos? No, Abel. Bueno, No, Caín mató cuando a Abel. preguntamos así, ¿quién mató a Caín? Inmediatamente la iglesia contesta, Abel, ¿verdad? Bueno, ponga mucha atención. No, es al revés. Caín mató a Abel, ¿verdad? Y entonces, capítulo 5, se tuvo que despertar nuevamente simiente a Adán y a Eva, y nace Set, y a partir de ese momento la humanidad se divide en dos grandes grupos. Los descendientes de Caín se conocen como los hijos de los hombres, y los descendientes de Set se conocen como los hijos de Dios, ¿sí? Y en el capítulo 6 inicia exactamente así el texto. Véalo. Génesis capítulo 6, verso 1. Y prácticamente cuando viene la descendencia de los hombres, nos ubicamos en este contexto. Acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, es decir, la descendencia de Caín, les nacieron hijas. Verso 2. Viendo los hijos de Dios, es decir, los descendientes de Set, que las hijas de los hombres, es decir, las hijas de Caín, eran hermosas, tomáronse mujeres escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hay un enojo de parte del Señor, porque cuando se mezclan los hijos de Set con las hijas de Caín, viene lo que le llamamos el corrompimiento de la humanidad. Nuevamente se corrompe la humanidad y el Señor se decepciona de aquella humanidad. Ese es el contexto en el que estamos llegando a la época de Noé. La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 6, verso 11 y verso 12, la siguiente información importante. Génesis capítulo 6, verso 11 y verso 12. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ese es el contexto. En el mundo había maldad. No habla con mucho detalle para decirnos todo lo que sucedía. Solamente se nos da información en un texto que dice aquí mismo en el capítulo 6, en el verso 5, dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra. Imagínese usted el grado de maldad para que se dijese, era mucha. Todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo. ¿Qué cosa, hermano? El mal, el mal, el mal, el mal. No nos da más detalle, pero podemos pensar que había violencia, que había robo, que había abuso, que había corrupción, que había mucha maldad, abusos entre la misma humanidad. Si hoy tenemos en nuestro mundo actual
nosotros decimos en el mundo actual, hay mucha maldad. Imagínese usted el grado de maldad que hubo en aquella humanidad, que la palabra de Dios lo describe y dice, ahí había muchísima maldad. Sin embargo, dentro de toda esta humanidad caída, descendiente de Adán y de Eva y de sus hijos, el Señor pone la mirada en un varón. Génesis capítulo 6, verso 8. Dice el verso 8, el verso 13 y el verso 17. Para que podamos entender en este contexto qué es lo que pasó. Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Primer punto, ante un mundo caído en mucha maldad, en mucha corrupción, un mundo ignorante de las cosas de Dios, hay un hombre que halla gracia delante de Dios. Verso 13. Y dijo Dios a Noé, al encontrarlo justo, dice la palabra de Dios, y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Fíjese el grado de violencia, de corrupción y de maldad. Yo creo que fue mucho más de lo que hoy podemos ver. Llegó a tal grado la maldad y la corrupción, la violencia, que el Señor toma una decisión. El Señor le dice a Noé, yo los voy a destruir con la tierra. Verso 17. ¿Cómo los iba a destruir? Esta es la información que el Señor le da a Noé. He aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Sí? Esa es la información que la palabra de Dios nos dice que se le da a Noé. Y esa es una parte del contexto que en esta tarde ponemos a su consideración. ¿Qué información no se nos está dando en esta descripción? No se nos está diciendo cómo el Señor le habló a Noé. No se nos dice si se le apareció físicamente y físicamente habló Noé con el Señor. No se dice. No se dice si fue una visión. No se dice si fue un sueño. Por lo tanto, nosotros no tenemos elementos para poder pensar. Creyó Noé porque el Señor se le apareció. O Noé sí lo creyó porque se lo mostró de una manera espectacular. No, no lo dice, hermano, ¿sí? Y por lo tanto, no lo podemos nosotros definir. Lo único que podemos pensar es que cuando el Señor quiere mandar un mensaje a sus profetas, a sus santos hombres, el Señor se va a manifestar. Dice Job capítulo 33, verso 14. Job capítulo 33, verso 14. Hablando justamente de la manera en que Dios se manifiesta al hombre, dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, verso 16, entonces revela al oído de los hombres y señala su consejo. Bueno, una manera en la que el Señor se manifiesta es en visiones, quizá en sueños, o quizá, sí, como le pasó a Moisés, pues literalmente el Señor empieza a hablarle en una aparición
pero en este contexto la palabra de Dios no nos lo dice. Así que podemos nosotros simplemente decir que el Señor buscó la manera de darle el mensaje a Noé, ¿sí? Y ahora nosotros nos preguntamos, un mundo lleno de corrupción y de maldad, un hombre justo delante de Dios, que haya gracia ante los ojos de nuestro Dios, y que ese Dios todopoderoso le hace llegar un mensaje y le dice que la maldad de la tierra llegó a un grado extremo y que la va a destruir. Y además le dice la forma en que la va a destruir. Le dice que la va a destruir a través de un diluvio. Y hasta ahí dejamos la primera información. La segunda información que es importante conocer para dar el contexto. Y aquí cualquiera pudiera pensar, bueno, que llueva sobre la tierra es normal. Nada más que, hermano, cuando el Señor se lo está diciendo a Noé, jamás había llovido. Ese es el contexto. Génesis capítulo 2, verso 5 al verso 6. Y aquí es donde se complica el grado de fe. Porque lo que el Señor le está diciendo a Noé que va a hacer es algo que nunca había sucedido. Lo que el Señor le está diciendo a Noé es algo inimaginable para la humanidad. Génesis capítulo 2, verso 5 al verso 6. Y por eso es importante dar este contexto con toda precisión. Dice el verso 5 de Génesis capítulo 2. Toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, mas subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Antes de Noé, jamás había llovido. Antes de Noé, el agua no caía del cielo. Y el Señor le está diciendo que va a aniquilar toda la vida sobre la tierra con un diluvio, agua que va a caer del cielo. ¿Cómo se lo informó el Señor a Noé? No lo dice. Podríamos pensar como quizá nosotros el día de hoy nos imaginamos el regreso del Señor. Por eso lo ponía como de manera inicial. ¿Usted lo cree? ¿O nos pasa como quizá le pasó a Noé? Quizá a Noé se le da esta información. A nosotros se nos ha dado la información de lo que va a pasar. Nunca ha venido una invasión extraterrestre a la Tierra. ¿Piensa usted que va a suceder? Porque quizá estudiamos la palabra de Dios y a muchos de nosotros nos cuesta trabajo imaginarlo, nos cuesta trabajo creerlo. Lo escuchamos porque nos gusta escuchar, pero ¿lo creemos de verdad con todo nuestro corazón? Todavía poniendo más difícil la situación, el Señor le dice a Noé lo siguiente. Génesis capítulo 6, verso 14 al verso 16. Génesis capítulo 6, del verso 14 al verso 16. El Señor le dice a Noé, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás.
300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. ¿Qué le pidió el Señor a Noé? Mira, yo voy a destruir, aunque tú nunca lo has visto, voy a destruir a la humanidad con un diluvio. Va a caer agua del cielo para que puedas tú salvarte. Constrúyete un arca para que usted más o menos pueda dimensionar las dimensiones del arca. 300 codos equivalen a 135 metros, porque cada codo son 45 centímetros. 300 codos de largo son 135 metros. La torre latinoamericana tiene 180 metros de altura. La torre de Banobras tiene 120 metros de altura. El arca tenía 135 metros de altura. Era más grande que la torre de Banobras, la que está como en casita grandote ahí por la Raza. Usted más o menos la ubica. Pero si no, imagínese, compárela un poquito con la torre latinoamericana. 3/4 partes de la torre latino, el arca de Noé. Y desde cualquier parte de la ciudad donde no hay edificios, se ven ambas construcciones. Son grandes. De ancho, 50 codos, lo que equivale a 22.5 metros de ancho. Y 30 codos de altura, son 13.5 metros de alto. Un centro de distribución más o menos tiene esa altura para meter 5 niveles de tarimas. Estamos hablando de una construcción grande. Además tenía 3 pisos, planta baja, primer nivel y segundo nivel. La construcción no era una obra pequeña. Y aquí es donde viene, quiero pensar, el reto de la fe. Primero, ¿será que va a llover? ¿No? La primera pregunta que yo creo que cualquier hombre podía haberse hecho. Segundo, ¿vale la pena hacer el arca? Cuando ya pongo en duda si va a llover, ¿valdrá la pena hacer el arca y además de estas dimensiones? Y tercero, quisiera yo también preguntarme, ¿cuánto tiempo se habrá tardado Noé en hacer el arca? ¿Cuánto tiempo cree usted que se tardó? ¿Quién le ayudó a Noé a hacer el arca? Sus hijos. Bueno, la palabra de Dios nos dice que Noé tuvo a sus hijos, ¿sabe a qué edad? Génesis capítulo 5, verso 32. Génesis capítulo 5, verso 32. Dice la palabra de Dios, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cham y a Jafet. Los tuvo a los 500 años. Ya no nos dice la edad de Noé cuando el Señor le dijo, le dio toda esta información. Y además, vamos a ver que de cuando tiene a sus hijos a cuando viene el diluvio, pasaron 100 años. Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio. Pasó inmediatamente a los 500 años que el Señor le dijo a Noé, voy a destruir a la humanidad. No lo sabemos. ¿Le ayudaron sus hijos? Podemos creer que sí, en algún momento dado. ¿Cuánto tiempo llevó la construcción del arca? Tampoco lo sabemos, pero sí podemos pensar que esa obra, si le ayudaron sus hijos, eran 4 personas. La obra seguramente duró años.
no pocos, seguramente pasaron muchos años que le tomó a Noé construir el arca. Bueno, con todo este contexto, aquí ya no estamos hablando de creer que Dios existe o de creer en el Dios todopoderoso o en la obediencia solamente. Aquí ya estamos hablando de una información directa y concreta que se está dando en donde el hombre puede tomar la decisión de creerle a esa información o no creerle a esa información. Sin embargo, tenemos dos fuentes que nos dicen qué fue lo que sucedió. Basados en lo que nos dice la palabra de Dios, podemos entender en primer lugar lo siguiente. Dice la segunda carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 5, que cuando Noé recibe esta información, Noé tiene una preocupación. ¿Cuál fue la preocupación de Noé? Noé se preocupó por todo el mundo, de tal manera que dice el apóstol Pedro, y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé y le llama de la siguiente manera, pregonero de justicia. Y aquí la palabra pregonero es dar un pregón, es pregonar, es predicar, es hablar a las gentes. Era un pregonero de justicia con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los malvados. Noé les avisó. Noé no se quedó con la información. ¿Por qué cree usted que Noé empezó a notificarle a las gentes? El Señor Dios va a destruir toda la vida sobre la tierra. Pero como dice aquí, a un mundo de malvados, depravados, un mundo de violencia, un mundo alejado de Dios. Noé se preocupó por ellos y estuvo avisando del peligro que venía sobre aquella humanidad. ¿Cuánto tiempo? Seguramente desde que recibió la noticia. Estuvo avisándole a la gente del peligro. Primera de Pedro capítulo 3, verso 18. Primera de Pedro capítulo 3, del verso 18 al verso 20. La palabra de Dios nos dice que Noé fue un instrumento del Señor, porque el Señor no quiere la muerte del pecador. Cuando habla allá en Ezequiel capítulo 3, el Señor quiere que el hombre se arrepienta. Incluso ese mundo lleno de violencia, de pecado y de maldad. Fíjese cómo lo expresa en la pluma inspirada del apóstol Pedro. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, del verso 18 al verso 20. Porque también Cristo padeció una vez por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y hablando del espíritu, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y nos preguntamos, porque aquí parece un misterio, ¿quiénes son los espíritus encarcelados? Verso 20, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Ya se nos da la información. A aquella humanidad caída, desobediente, también Dios tuvo paciencia. No los destruyó sin hacer lo siguiente. Cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas, fueron salvas por el agua, dice la palabra de Dios en el verso 20,
que en su paciencia, mientras se aparejaba el arca, y para que se salvaran estas personas, dice la palabra de nuestro Dios, el Señor le predicó a los espíritus, verso 19, a los espíritus encarcelados, a aquellos que estaban en pecado, encarcelados bajo las cadenas del pecado de Satanás. A ellos también se les predicó. ¿Quién les predicó? El pregonero de justicia. ¿Quién es el pregonero de justicia? Noé. Lo cual nos lleva en un indicio que Noé sí lo creyó. Y como lo creyó, como de la misma manera que lo hizo el apóstol Pedro, lo predicó. ¿Cuál fue el resultado de la predicación de Noé? Cuando Noé le predicó a aquel mundo, dice el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 24, verso 37 al verso 39. Mateo capítulo 24, verso 37 al verso 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, fíjese bien, antes del diluvio, ¿cómo estaban? Estaban comiendo y bebiendo. Noé les estaba predicando y predicando, y ellos estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Pues no estaban preocupados. Seguramente le estaban diciendo a Noé, Noé, pon atención, nunca ha llovido, estás loco. ¿Quién te dijo eso? Y fíjese la adversidad en la que se enfrenta Noé, un mundo lleno de maldad, incrédulo de las cosas de Dios. Noé recibiendo este mensaje, predicándolo por lo que entendemos que lo creyó, nadie le hacía caso a Noé. Primer indicio de la fe de Noé. Segundo indicio de la fe de Noé. Le preguntaba hace un momento, ¿cuánto tiempo predicó Noé? Seguramente desde que recibe el mensaje hasta que llegue el diluvio. ¿Por qué pasó este tiempo? Porque no podía venir el diluvio sin que sucediera lo siguiente. Hebreos capítulo 11. Y retomamos nuestra lectura inicial en donde la palabra de Dios nos dice, Hebreos capítulo 11, versos 6 y verso 7. ¿Ya se sabe el verso 6? Sí. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de las cosas que aún no se veían, nunca había visto Noé un diluvio, nunca había visto llover, no se podía quizá imaginar la destrucción de la humanidad, pero en cuanto recibe la información, desconocemos el medio que el Señor utilizó, en cuanto recibe la información, empieza a predicar e inmediatamente dice, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase. Inmediatamente Noé empieza a hacer una obra titánica. ¿Cuánta gente le ayudó? Seguramente fue muy poca gente, por lo cual fueron años de construcción. Fueron años de burlas de la gente malvada que no creía al mensaje de Noé, porque además seguramente Noé estaba construyendo un arca en un lugar donde seguramente no había agua. Y la gente seguramente se estaba burlando de él. Seguramente le decían a Noé, Noé,
estás loco, nunca ha llovido. Dice la palabra de Dios, con temor aparejó el arca, en que su casa se salvase, por la cual fe Noé condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Solamente nos podemos imaginar ese momento que vivió Noé con lo que a nosotros nos toca referente al juicio de Dios por fuego o al regreso de Cristo Jesús a la tierra y el establecimiento del reino milenial, lo que para muchos podría ser un cuento de hadas, una historia maravillosa, ¿verdad? Nos entretiene el hermano predicando estos temas. Para otros es una esperanza gloriosa de vida eterna y de bendición, de gozo y alegría de poder tener la corona de la fe ya en nosotros mismos, la vida eterna. Por eso preguntamos, ¿realmente lo cree usted? ¿Lo abraza? Porque si tenemos esa esperanza, así como Noé inmediatamente se ocupa en construir el arca y en predicar a otros, la iglesia de Dios debería estar ocupada en su salvación, como dice el apóstol Pablo a los filipenses, con temor y con temblor. Ese debería de ser la fe que nos mueve a cambiar nuestra conducta, a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. La fe de Noé es algo maravilloso, hermanos, ¿sí? Porque realmente nos muestra en su fe Noé pudo cristalizar la sustancia de las cosas que se esperan. Noé pudo ver el diluvio antes de que sucediera, se lo imaginó. Pudo ver la destrucción de la humanidad y sintió tristeza y misericordia por ellos. Por eso les predicó para que se arrepintiesen y pudo demostrarse a sí mismo cosas que no se veían. ¿En qué nivel de fe podemos ubicar a Noé? A Noé lo ubicamos en el nivel de fe número 4. No solamente creía en Dios, le creyó a Dios algo totalmente increíble. Y cuando el Señor le promete a Noé que va a destruir al mundo, y Noé se prepara para construir el arca y para predicar y pregonar el mensaje de salvación a aquella humanidad caída, el Señor está preparando lo siguiente. Dice el salmista en el Salmo 29, en el verso 10. Salmo capítulo 29, verso 10. Quiero llevarlo a que usted se imagine todo este escenario, que usted pueda estarlo viendo con sus ojos en su mente, porque ciertamente ubicarnos en lo que Noé tuvo que vivir es algo que nos va a ayudar a nosotros a demostrarnos a nosotros mismos las cosas que no se ven y las cosas que se esperan. Salmo capítulo 29, verso 10. En cuanto se le da esta información a Noé, dice la palabra de Dios, Jehová preside en el diluvio. Asentóse Jehová por rey para siempre. El Señor está viendo la conducta de Noé. El Señor está viendo la conducta de la humanidad. Noé acaba de construir el arca. Mientras Noé no termine de construir el arca, el Señor no puede mandar el diluvio. No quiere enviar el diluvio porque quiere salvar a Noé y a su familia y a la humanidad a través de Noé. ¿Cuántos escucharon a su mensaje? Solamente se salvaron Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. 8 personas. Nada más se salvaron 8 personas del mundo antiguo. Nada más.
Génesis capítulo 7. Empezamos en el verso 6. Génesis capítulo 7, verso 6. Siendo Noé de 600 años, el diluvio de las aguas fue sobre la tierra. Lo que nadie podía creer que había sido anunciado por Noé. Aquellos hombres lo pudieron ver con sus ojos y lo creyeron seguramente, pero demasiado tarde. Verso 11 hasta el verso 23. Dice el verso 11 de Génesis capítulo 7. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia, nunca había llovido sobre la tierra. La primera lluvia que llegó a la tierra fue en el diluvio, 40 días y 40 noches. En este mismo día entró Noé, Sem y Cham y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, todos los animales mansos según sus especies, todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra según su especie, toda ave según su especie, todo pájaro, toda especie volátil. Vinieron a Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y prevalecieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y andaba el arca sobre la faz de las aguas, y las aguas prevalecieron mucho en extremo sobre la tierra. Y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos en alto prevalecieron las aguas y fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganados, de bestias y de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruida toda sustancia que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo. Fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y lo que con él estaba en el arca. El Señor cumple su palabra, y Noé le creyó a Dios. El día de hoy, el ejemplo de Noé ante todo un contexto en que nosotros pudiéramos pensar que es imposible que sucedan las cosas que están escritas en la palabra de Dios, hermano. Hoy nos medimos con la medida de Noé. Nosotros estamos viendo hacia el porvenir, hacia el futuro, y estamos esperando cosas que no se han visto jamás. La palabra de Dios nos está diciendo que nos preparemos como se preparó Noé. Y le puedo decir una cosa, aunque lo hemos escuchado,
y decimos que lo creemos, el no estar preparados para recibir al Señor el día de hoy es una prueba inefutable que nuestra fe no está al nivel de lo que Dios quiere. Porque si nuestra fe estuviese al nivel de lo que Dios quiere, ya estaríamos listos el día de hoy para recibir al Señor con la esperanza de gloria, mirando a las cosas que no se ven. Este fue el nivel de fe que Noé nos demuestra en su experiencia y que nos deja una enseñanza. Recuerde, las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Que el ejemplo de los héroes de la fe nos ayude a compararnos a nosotros mismos con este espejo. Que podamos tomar las medidas necesarias, hermano. No nos ha tocado una adversidad como la que vivió Noé. Y la palabra de Dios no abunda mucho en detalles. Así que, como veíamos en la carta a los Corintios capítulo 4, hay que estar viendo a las cosas, mirando a las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. No se detenga en la adversidad que usted puede estar viviendo. Ponga su mirada en las cosas que no se ven, en las cosas que son el porvenir, que nunca han sucedido. Si ponemos nuestra mirada en la esperanza de la vida eterna, estaremos poniendo la mirada en las cosas eternas. Así que, hermano, abrace ese futuro, abrace esa promesa y que no importa lo que le toque vivir, que podamos nosotros decir, para mí, vivir es Cristo y morir, incluso morir, es ganancia. Hebreos capítulo 11, verso 38 al verso 40. Los héroes de la fe, que nuestro nombre, hermano, pueda contarse entre los héroes de la fe, que sin importar la adversidad, lo que nos toque vivir, lo podamos vivir sin miedo, sin temor. Al contrario, bendito sea el nombre de nuestro Dios, que al hacernos participantes de las aflicciones de Cristo, nos hace también participantes de su resurrección. Hebreos capítulo 11, verso 38 al verso 40, y entre los héroes de la fe en este día, Noé. Dice la palabra de Dios, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Todos los héroes de la fe, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados sin nosotros. El Señor está teniendo paciencia hasta el día de hoy, dándonos la oportunidad, como en los días de Noé, que nosotros aprovechemos y nos apercibamos, que abracemos la esperanza de vida eterna. Ese es mi deseo para usted, hermano. Le mando un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Espero que el Señor le bendiga. Paz a vosotros.